Ok, Silvina, pues bienvenidos todos. Nuevamente estamos con ustedes con el mismo placer de siempre y agradeciendo profundamente que nos acompañen, porque siempre sabemos que tenemos cosas muy importantes que hacer y que ustedes dediquen este tiempo para escucharnos. Para nosotras es muy reconfortante y se los agradecemos infinitamente. Esperamos que el día de hoy les va a gustar este tema. Y pues como siempre, Silvina nos va a dar el menú. ¿Qué hay para hoy, Silvina? Para hoy tenemos quién es David Burns, qué es la terapia Team CBT, qué es el enojo, cuáles son los enojos saludables y no saludables, las distorsiones y las soluciones y datos de utilidad. Ok, me encanta nuestro menú de hoy. Realmente creo que nos va a servir a todos. Empezando por nosotras dos, ¿no? Sí. Ok. Bueno, muchas de ustedes ya han escuchado quién es David Burns, pero para los que no lo conocen, queremos compartir. Él es el creador del modelo Team CBT, es terapia cognitivo-conductual, pero David Burns agrega dos elementos que son muy importantes, que hacen la diferencia con las otras terapias cognitivo-conductual, y que él agrega esto que le llamamos testing, o sea, testear, preguntar, y también algo que es la empatía, los 5 secretos de la comunicación efectiva, que son muy buenos para cambiar la comunicación con los demás, para poder tener relaciones mucho más profundas. Él es el autor del libro Sentirse Bien, Feeling Good. Este libro ha sido un bestseller que de hecho ya está promoviendo que va a salir su nuevo libro que se llama Feeling Great. Además es autor de otros más, como Autoestima en 10 días, Sentirse bien en pareja, por ejemplo, y Adiós Ansiedad. Todos estos libros se los recomendamos muchísimo porque son libros de autoayuda y la verdad es que tiene tips muy, muy buenos. Y en especial Sentirse bien, aparte de ser un bestseller, lleva 5 millones de copias vendidas en los Estados Unidos y este libro se ha traducido a 30 idiomas diferentes. La intención de este webinario es compartir herramientas para una mejor gestión de tu enojo y de esta manera aprovechar las ventajas que el enojo te puede dar. Ok, entonces como les decía, David Burns es el creador de este modelo Team CBT, que además de los beneficios ya conocidos de la terapia cognitivo-conductual, él agrega a esto de testing. Siempre testeamos antes de hacer la sesión en terapia, pero además generalmente estamos testeando, es decir, preguntando, ¿sí? Automonitoreando cómo estamos nosotros y cómo está el otro. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tenemos una plática y hacemos empatía al pensamiento, le preguntamos al otro qué tanto te estoy entendiendo, del 1 al 10, qué tanto te sentiste comprendida. Estos son sistemas que nos ayudan a acercarse mucho al otro. Tenemos la empatía, que son los 5 secretos de comunicación, como ya les habíamos dicho. Hacemos una agenda, pero esto es ya a nivel terapéutico. Y tenemos muchos métodos que son maravillosos y muy poderosos. Y el día de hoy les vamos a compartir algunos para poder tener un buen manejo de nuestro enojo. ¿Cómo ves, Silvina? Veo súper bien y me parece que les va a gustar el material que tenemos preparado. Y vamos a empezar por contarles que veamos todos juntos qué es el enojo. Y el enojo es una emoción que todo el mundo siente alguna vez. Algunas personas la sienten con más frecuencia que otras. Tu enojo es un problema si no lo sientes, si lo sientes con demasiada fuerza o demasiada frecuencia, o si no puedes expresarlo de una manera adecuada. Y el enojo no siempre lleva a la agresión, no tiene que ver con la genética y con que usted simplemente sea así, que es la excusa que casi siempre escuchamos, ¿no? Yo soy así, ¿qué voy a hacer? Es una emoción natural y normal y consiste en sentimientos que varían en intensidad, desde una irritación moderada hasta una furia y cólera intensa. Ese es el enojo. Ok, entonces aquí vamos a ver algunos desencadenantes más comunes y como vamos a ver, también tienen un como común denominador, ¿no? El primero es el estrés. Cuando nos estresamos, damos pie a todos los demás. Por ejemplo, a la decepción,
resentimiento, a la falta de respeto, a la frustración. Siempre que sentimos alguno de estos emociones, vamos a sentir enojo. Y si se dan cuenta, el enojo tiene mucho que ver cuando sentimos que nuestra autoestima ha sido lesionada a través de estos elementos, ya sea de la frustración, de la falta de respeto, de la decepción. Entonces, tiene que ver mucho también con pensamientos de injusticia, ¿no? De que no merecemos que nos hayan hecho algo y que lo percibimos como que el otro nos ha hecho algo intencionalmente. Es así. ¿Y cuándo sabemos si el enojo nuestro es un problema? Porque todos nos enojamos de vez en cuando y sin embargo el enojo puede volverse un problema en 3 casos. ¿Sí? Ese enojo que sentimos lo sentimos con mucha intensidad si nos enojamos, pero poniéndonos fúricos. Esto significa que nuestra reacción puede exagerarse de un enojo normal. La segunda razón es si se experimenta con mucha frecuencia. Si estás enojado o molesto constantemente, incluso los asuntos secundarios te sacan de quicio. Entonces, cualquier tema, cualquier problema hace que yo tenga una excusa para enojarme, ya es un problema. Y la tercera causa es si se expresa de manera inapropiada. Si cuando pierdo el control o hago o digo cosas de las cuales después me arrepiento. Entonces, estoy haciendo una mala gestión de este enojo. Entonces, el enojo es un problema si se siente con mucha intensidad, si se experimenta con mucha frecuencia o si se expresa de manera inapropiada. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos mitos que son muy comunes en el enojo. Por ejemplo, que el enojo es una parte permanente de mi personalidad. Puedo pensar, simplemente soy una persona enfadada. Y la verdad es de que viendo esto, sí hay una parte que tenemos en nuestro temperamento que quizá nos pueda hacer un poquito más enojones. Pero realmente aprender a manejarnos a través del enojo es lo que nos lleva a ser así. Es algo aprendido y si lo aprendemos, también podemos aprender y elegir hacerlo de una manera diferente. El enojo debe de ser genético. Por ejemplo, mi papá siempre estaba enojado. Entonces aquí es como les digo, si tu papá siempre estaba enojado, aprendiste a manejarte a través del enojo. Pero acuérdense siempre, podemos elegir cambiarlo. El enojo siempre lleva a la agresión. Por ejemplo, no puedo controlarme. Entonces, bueno, esto de no puedo controlarme es realmente un mito. Nosotros, cada uno, es responsable de su propio enojo, ¿sí? De lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que no hacemos y de lo que no decimos. Y ahora vamos a ver que descargar el enojo siempre es conveniente, porque puedo golpear un saco de arena en el gimnasio y siempre es una buena manera de descargar el enojo. A lo cual podría ser, pero hay maneras que pueden ser mucho más efectivas y que les puede dejar una mejor, les puede dar más ganancia, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que puedo bailar, puedo salirme a caminar, puedo llamar a una amiga, puedo hacer otras cosas, canalizarlo hacia otros lados en donde tenga mejores resultados, no siempre es a través de la agresión. Si hablo con mi amiga y me río, por ejemplo, y hago una risoterapia, seguro se me va a ir el enojo y yo me voy a quedar mucho más contenta. Entonces, usemos nuestra creatividad y cada vez que sentimos el enojo, elegir si quiero manejarme a través de él o quiero hacer un cambio. ¿Cómo ves, Silvina? ¿Estás de acuerdo? Me encanta lo que estás diciendo y me parece súper útil. Y el enojo, como todas nuestras emociones, está creada por nuestros pensamientos. Por ejemplo, después de un día difícil, acuestas a dormir a tu hija de 2 años, cierras la puerta de la recámara y te vas a relajar un rato. Y 20 minutos después se abre la puerta y sale la niña llorando. Entonces te sientes irritado y probablemente piensas, no puedo tener un momento tranquila y caray, esta niña, ¿por qué no se queda en su cama y se porta como debería? Por el otro lado, también podrías sentirte encantada de verla y pensar, qué increíble, ya se puede bajar solita de su cuna, está creciendo y volviéndose más independiente. Entonces, nuestras emociones
o sea, el enojo como nuestras emociones lo crean nuestros pensamientos. Lo que nosotros pensamos en ese momento es lo que va a determinar cómo nos sintamos, si nos vamos a enojar o si vamos a ponernos, como en este caso, encantados de ver a la niña y valorando que ya está más grande y que se vuelve independiente, ¿no? Claro, y entonces nuevamente se ve que hay una elección nosotros. Podemos elegir qué tan enojados o cómo nos enojamos, ¿no? Y cuando Absolutamente. nos tenemos que hacer responsables de esto. Entonces, vamos a ver que hay enojo saludable y versus el enojo no saludable. ¿A qué le llamamos un enojo saludable? Pues es un enojo que es una energía y que te motiva a hablar, que te motiva a defenderte o a reunir a la gente para hacer cambios, para hacer cosas mejores, ¿no? Por ejemplo, Frena cuando invita a hacer las caravanas, no está invitando a hacer un desastre, a destruir los negocios, no nos invita a ser vándalos, a romper cosas, robar, cosas de ese tipo. Nos invita simplemente a manifestarnos, a decir, a expresarnos. Ese es un enojo que es un enojo positivo. Sí, en cambio, sucede que mucho con la ira, que es poco saludable, que la tengamos más de 5 o 6 veces a la semana, ¿no? Hay gente que tiende mucho a ser iracundo, cualquier cosa le puede causar un malestar importante y lo empieza a manifestar como a través del enojo, ¿sí? Después implica el uso de estrategias de afrontamiento que son deficientes realmente. Es posible que tú te las arregles usando palabrotas, insultos o gritos, o calmándose usando tal vez alcohol o drogas, ¿no? Esta es una manera de gestionar nuestro enojo que nos va a dañar y va a dañar a los demás. Entonces, a veces dura mucho tiempo el enojo, ¿no? Alrededor del 30% de las personas que tienen enojo, muchas veces les dura más de un día. Imagínense 24 horas enojado, eso es muchísimo. Es un desperdicio de tiempo. Si podríamos elegir hacer otra cosa que es más divertida, que es más productiva, ¿no? Y que me conecta mejor con los demás. También si se nos escapa de las manos causando problemas, podemos llegar a ser expulsados de la escuela o ser expulsados de algún club, ¿sí? Podemos llegar hasta ser arrestados o condenados. Y todos estos ejemplos tienen efectos negativos sobre la salud y las relaciones que tenemos con los demás y también en nuestro trabajo, ¿sí? Y bueno, escala fuera de proporción con el detonador. Por ejemplo, puede romper el teléfono después de perder la recepción. ¿Cuántas veces, ay, se fue el internet y azotamos el celular? En realidad, pues no estamos ganando nada, estamos rompiendo nuestro celular. La gente que está a nuestro alrededor, pues realmente lo único que va a sentir es rechazo, ¿no? Porque es algo muy desagradable estar viendo esas escenas y no conseguimos nada. Entonces, recuerden siempre, es una elección. Nosotros elegimos cómo gestionamos el enojo. No estamos hablando que no nos vamos a enojar, porque como todos los seres humanos, no, es normal enojarnos. Lo que estamos hablando es cómo lo manejamos y cuál es nuestra elección. Silvina. Me encantó la palabra que usaste recién, iracundo. Esa palabra es como que denota tanto enojo, ¿no? Tanta ira junta. Sí, sí. Es que Bueno, a veces se vuelve el deporte favorito de algunas personas, de estar iracundo. muchas. Sí, 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 sí. qué miedo. Ok, y tenemos maneras saludables para practicar el enojo, para lograr que el enojo trabaje para nosotros. Una de las maneras saludables es mantener nuestras reacciones en proporción a los factores desencadenantes. Otra es elegir acciones en lugar de simplemente reaccionar. Dejar la ira que se vaya tan pronto como recibas el mensaje de que puede haber un problema. Aprender a aceptar y a perdonar, porque la vida no es perfecta y las personas tampoco lo son. Y descubrir que nuestras creencias no son no útiles,
se convierten en irritación. Entonces, lo que pasa con esto es justamente que dicen que el cerebro recibe la información, nuestra parte racional recibe la información 3 segundos antes, 3 segundos antes lo emocional que lo racional. Entonces, cuando alguien me dice algo, no sé si escucharon alguna vez que dicen que salta como leche hervida una persona y que se enoja y se pone fúrica enseguida, es porque necesitamos 3 segundos para que llegue la información a la parte racional, llega primero la emocional. Entonces, cuando me llega primero la emocional, tiendo a ser más visceral y a responder inmediatamente. Si yo en cambio me tomo unos segundos, perdón, para hacer una respiración profunda de 3 segundos antes de responder, le doy ese espacio a la señal que tiene que llegar a la parte racional mía y que me va a dejar pensar con un poquito más de claridad. Entonces me parece que hacer una respiración honda cuando alguien te dice algo que no te gusta va a ser una herramienta también para poder manejar el enojo. ¿Qué te parece, Vicky? Me encanta, Silvina, tienes toda la razón. Y volvemos a ver que esto es una elección, ¿no? Aquí vemos una escala de medición del enojo, del 1 al 10, ¿sí? Digamos que yo me enfado por algo, me enojo, pues que es una parte normal, y que llego hasta un 3. Eso me va a permitir ver con claridad, eso me va a permitir no perder el control y quizá encontrar maneras para poder aprovechar mi enojo, ¿no? Como decíamos anteriormente, como una energía que me lleva a reunir gente, a exponer lo que no me está gustando para conseguir mejores arreglos, etcétera. Pero aquí podemos ver que puedes elegir un plan para controlar tu enojo y evitar que llegue hasta el 10, ¿no? Ya cuando nos rebasa, ya no hay manera, es cuando nos volvemos violentos y tenemos reacciones que son totalmente inaceptables, ¿no? Hay una explosión, se da la violencia, la pérdida del control y las consecuencias son muy negativas. Por más que después nos arrepintamos y pedimos perdón, realmente lo que hicimos, nosotros somos 100% responsables, porque también es importante hacer la observación de que nadie es responsable por nuestro enojo. No importa que haga el de enfrente, nosotros somos responsables de cómo reaccionamos, de lo que decimos y de lo que no decimos y de lo que hacemos. La culpa no lo tiene el otro, es nuestra responsabilidad. Entonces, pues... Me encantó lo que dijiste, Vicky. Me encantó. Y vamos a ver qué se esconde detrás de la emoción del enojo. Porque quizás conozcas una persona que se pasa todo el día quejándose, que eleva el tono de voz por cualquier cosa, que se enoja por cualquier motivo, y tratas de alejarte de los gruñones absorbedores de energía, que es lo que hacemos todo, ¿no? Si tenemos una persona cerca que siempre está enojada, molesta, una persona quejosa, siempre tendemos a querer alejarnos de esa persona y acercarnos a alguien que sea más agradable, que no esté quejándose o como dice Vicky con esta palabra que me encanta, iracundo. Entonces, si has de tener en cuenta que muchas veces detrás de esa ira se esconde una tristeza profunda que no logró expresar esta persona. Y si eres tú quien tiene problemas para gestionar el enfado, va a ser importante revisar qué es lo que te genera esta frustración y si puede haber otra emoción que estés queriendo comunicar en realidad, que no sea el enojo. Además, socialmente parece que estuviera mucho mejor aceptado el hecho de que cuando nos sentimos mal o nos enfadamos con el otro mostremos ira, en vez de, por el contrario, expresar nuestra tristeza llorando, porque nos pueden decir, no llores, no pasa nada. Esa manía que tenemos todos de calmar al que está llorando, que en realidad está sacando su tristeza o sus emociones de esa manera, que es mucho mejor que hacerlo con ira, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Silvina. Y bueno, vamos a ver entonces ahora qué nos lleva también a enojarnos tanto, ¿no? Vamos a ver cuáles son las distorsiones en nuestro pensamiento. Cuando etiquetamos, por ejemplo, vemos al otro de forma totalmente negativa. Los sobregeneralizamos y lo monsterizamos. O sea, vemos enfrente a un monstruo, no podemos ver otra cosa. Etiquetar nos causa sentimientos indignados o moralmente superiores. Y por lo mismo nos da una necesidad de quejarnos y señalar al otro. ¿Sí? Esto también, pues al señalar, como dice aquí, somos superiores, no hicimos nada malo, todo es culpa del otro. Pero en realidad, todos los seres humanos somos una mezcla compleja de atributos positivos y negativos.
Entonces aquí nadie es perfecto, todos fallamos, todos nos podemos equivocar, pero cuando etiquetamos y le decimos al otro, eres un inútil, eres un irresponsable, eres un idiota, lo único que generamos son sentimientos de resentimiento del otro hacia nosotros y nuestro enojo también se revierte porque empezamos a provocar que el otro también se enoje. Y entonces enojo más enojo va subiendo el tono y quiero que sepan que la violencia se da por escalada. Es decir, subimos un escalón, luego subimos el siguiente escalón y esto nos puede llevar a las grandes tragedias de la vida. Así es, y me encanta porque estás diciendo que no solo que todos somos humanos y somos una mezcla compleja, sino que realmente nos separamos del otro al etiquetar, como decís, lo monsterizamos y nos sentimos indignados, moralmente superior por algo que estamos inventando en nuestros pensamientos, ¿no? Así es. Entonces, la buena noticia de todo esto es que al darnos cuenta, nosotros podemos elegir cambiar, podemos elegir encontrar una forma de gestionarlo diferente, podemos ser creativos, podemos sacarle provecho a nuestro enojo. Me encanta. Y esta frase me encanta que dice, solo hay una persona en este mundo que tiene el poder de amenazar tu autoestima. Esa persona eres tú. Y la solución está en poner fin a tu discurso interior, a esa telenovela que tú mismo te estás creando y que te genera malestar y te lleva al enojo. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, detectando las distorsiones en mis pensamientos. Cuando estoy etiquetando, por ejemplo, ya sea a mí mismo o al otro. ¿Por qué? Porque las distorsiones, como lo hemos dicho en muchos webinarios que hemos tenido antes juntas con Victoria, las distorsiones son esas mentiras que nos dice el pensamiento y que cambiamos la realidad y la forma en la que estamos viendo lo real por algo distorsionado que le ponemos un lente y lo vemos diferente, ¿no? Entonces, detectando esas distorsiones en mis pensamientos, cuando estoy etiquetando, ya sea a mí mismo o a los demás. Esa es una de las soluciones. Ok, entonces aquí vamos a ver qué pasa cuando yo leo la mente, ¿no? Es otra característica de generador de enojo, es la distorsión de leer la mente. Me doy motivos que me explican por qué la otra persona hizo lo que hizo. Y las explicaciones más comunes que te das, pues son las siguientes. Ella es una tal por cual, son unos niños malos, él es injusto, entonces, o que el problema con estas explicaciones es que proveen etiquetas adicionales que no tienen fundamento, pero que entonces alimentan nuestro enojo. ¿Sí? Como ya dijimos, las etiquetas es un generador de resentimiento, nos aleja de las demás personas. Si ustedes se dan cuenta, la gente que es muy enojona quizás se sale muchas veces con la suya porque la gente prefiere no seguir discutiendo, pero viven en una soledad y en un dolor muy especial porque la gente corre de ellos, ¿no? Les tiene o miedo o les da flojera estar con alguien que continuamente se está enojando tanto. ¿Cómo ves, Silvina? ¿Tú qué opinas? Opino que me encanta lo que dijiste porque me hiciste acordar a esa frase que dice que a veces no discutís no porque pienses que el otro tiene razón, sino porque le das más valor a la relación que a ganar la discusión, ¿no? Entonces, Así es. Silvina, aquí Abigail dice, ¿podrías compartirnos la frase por escrito? Me encantó, Silvina. Abigail, ¿nos puedes decir cuál es la ¿cuál frase? era la frase? Sí. ¿De qué era? Para que ¿De qué quienes era para que nos la les escriban. recordemos? Sí, por favor. Bueno, aquí tenemos los deberías y los tendrías que alimentan tu enojo. Cuando sientes que algunas personas tienen actitudes que no te agradan, te dices a ti mismo, no debería hacer lo que hizo. Por ejemplo, cuando te vas a registrar en un hotel, resulta que no encuentran tu reservación y te dicen que no hay un cuarto para ti. Entonces piensas furioso que esto no debería haber pasado. ¿Cuál es el problema? El problema es que te estás creando una frustración innecesaria, porque si bien tu reservación se extravió, aunque sí hicieron un error, la intención no era tratarte injustamente. Entonces, cuando insistes en el perfeccionismo del otro, haces tu vida miserable. Si yo estoy diciendo que el otro tendría que haber hecho las cosas como yo creo que tendrían que estar hechas, mi enojo, eh, tu enojo no será la causa para que mágicamente aparezca una habitación. No va a estar disponible porque yo me enojé. El inconveniente sería
irte a otro hotel y va a ser menor a la tortura que te van a dar tus pensamientos de injusticia y de enojo, que podrías estar durante horas o hasta días enojado y furioso con una situación que en realidad tu enojo no lo va a resolver. Entonces, si nosotros ponemos la carga del debería, tendría que hacerlo, el otro me tiene que tratar como yo creo que me tiene que tratar, tienen que hacer lo que yo creo que hay que hacer, de la manera en que yo creo que tiene que estar hecho, lo único que hace es, como este enojo en el caso de la habitación del hotel, molestarnos a nosotros. La persona que te atendió en el hotel seguramente se fue a dormir tranquilo a su casa, no arrastró ese enojo y no quedó frustrado con ningún problema. Entonces lo que hacemos es pensar que mágicamente va a aparecer una solución porque me enojo, y no es el camino apropiado, el debería. Bien. Silvina, aquí dice Abigail que la frase es la que acabas de mencionar, la primera de la autoestima. Y se me fue de la cabeza, así que cuando veamos otra vez el video del webinario, la sacaremos las dos y te la mandaré, Abigail. Me encanta. Una disculpa. Ok, entonces, mientras que a ver si Silvina se recuerda de esta frase de la autoestima, vamos a ver que las siguientes preguntas te ayudarán a determinar cuando tu enojo es productivo o cuando no lo es, ¿no? Y aquí es, mi enojo está dirigido hacia una persona que intencionalmente actuó para herirme o lastimarme, ¿sí? A veces sí realmente nos puede molestar el hecho, nos podemos enojar y es muy válido, pero lo que nos lleva el enojo a aumentar hasta quizá llegar al 10 es sentir que el otro quiso herirme o que quiso lastimarme intencionalmente. En el ejemplo que yo ahorita, Silvina, por supuesto que la persona que cometió la negligencia, sí es verdad que enoja, sí es verdad que hizo un error, pero difícilmente iba a decir al señor Pérez, que ni lo conozco, lo voy a lastimar y lo voy a herir y lo voy a ofender, ¿no? Ahí simplemente fue una negligencia. También hay que preguntarle, ¿es mi enojo útil? ¿Me ayuda a conseguir mis metas? ¿O simplemente me derrota? ¿Sí? Porque ya hemos visto que podemos sacarle provecho a nuestro enojo, podemos hacerlo que sea fructífero, o podemos engancharnos con él y llegar hasta el 10 y tener consecuencias graves, las cuales después nosotros tendremos que arreglar o llegar y pedir perdón y disculpas o pagar el precio. Entonces, podemos elegir qué clase de enojo queremos vivir. Es así. Aquí tenemos un ejemplo. Si estás jugando básquetbol y un jugador de otro equipo te pega intencionalmente en el estómago para hacerte enojar y sacarte del juego, tú podrías usar tu enojo productivamente y jugar mucho mejor y ganar el partido, aprovechándote de este enojo que te sirve como gasolina. Entonces haces el enojo que sea productivo. O podrías parar el juego, gritarle o hasta patear al jugador que te lastimó y ser expulsado del juego. Entonces esto sería un enojo no productivo. El enojo productivo lo usamos como gasolina. El enojo no productivo nos quema a nosotros, ¿no? Por ahí había escuchado que cuando uno está enojado es como tomar veneno pretendiendo que el otro se muera, ¿verdad? Entonces Eso eso está no va. genial. Entonces vemos que el enojo puede ser la emoción más difícil de modificar. ¿Por qué? Porque además la aprendimos desde niños, porque, como ya se dijo, socialmente es la emoción, sobre todo en los varones, más aceptada, ¿no? Y como tu enojo es causado por tu percepción de injusticia, es una emoción moral, por lo que seguramente sentirás el deseo urgente de defender lo justo, ¿sí? Lo justo desde tu percepción, como estamos viendo aquí, tiene los ojos vendados. Muchas veces nuestra percepción está cegada, ¿sí? Por creencias, por nuestros pensamientos negativos, por nuestras distorsiones. Entonces, bueno, ¿por qué te molesta, no? ¿Qué es lo que pasa? Y la sustitución de pensamientos encendidos que nos incomodan, vamos a sustituirlos por pensamientos más fríos y objetivos. Eso es lo que pasa con la pregunta, ¿no? ¿Por qué nos incomoda? Porque son pensamientos encendidos y tocan algunas partes de nuestro orgullo, de nuestros valores, de nuestros principios, y hacen que nos enojemos por eso.
Entonces tenemos pensamientos encendidos que son, por ejemplo, él nunca me escucha, no me pone atención, no lo puedo soportar eso. Y lo voy a reemplazar por un pensamiento más objetivo, que tengo que pensar, no está obligado a hacer las cosas como yo quiero. Cuando el otro me escucha se pone defensivo porque yo estoy siendo poco tolerante también, seguramente. Y es difícil, y aunque me sienta incómoda, podré esforzarme y ser más comprensiva yo también. Entonces lo que hacemos es, tenemos pensamientos encendidos que nos vienen automáticamente, ¿no? Que es el de no me escucha, me enojo, eso me pone fúrica, que no me preste atención y no lo puedo soportar. Si yo tomo la pausa de pensar un pensamiento más objetivo, la realidad es esa, ¿no? Que no está obligado a hacer las cosas como yo quiero y que yo también tendría que poner un poquito de comprensión de mi parte. Ok, déjame ver el chat. Bueno, dice Hilda, me encanta aprender de ustedes, Vicky y Silvina. Uno nace sabiendo más de enojo, es más fácil comprender y gestionarlo. Es correcto, Hilda. La verdad es que estas herramientas son muy buenas para poder tener una mejor calidad de vida si gestionamos mejor nuestro enojo. Y recuerden, no lo estamos haciendo por el otro, lo estamos haciendo por nosotros mismos. El beneficio lo vamos a sentir y lo vamos a disfrutar nosotros, ¿no? Aquí dice, enfría los pensamientos encendidos. Cuando decides enfriar tus pensamientos, un método invaluable es escribir una lista de esos pensamientos encendidos que tengas en tu mente y te están incomodando. Seguramente escucharás un lenguaje muy colorido y fantasías de venganza, ¿no? ¿Quién no ha tenido estas fantasías o quién no ha usado este lenguaje, ¿no? Me imagino que las demás también. Bueno, entonces, después de tener estas fantasías, podemos sustituirlos por unos pensamientos más objetivos, porque si se recuerdan, mis pensamientos negativos no son reales. Entonces, puedo hacerlo por estos pensamientos que son más objetivos, es decir, enfría tus pensamientos. Le quito este calor que arde y que me lleva a subir mi enojo hasta llegar a un 10 y tener problemas que no voy a querer tener. Entonces lo puedo hacer usando el método de la doble columna. ¿Cómo es ese? Cuéntanos, Silvina. El método de la doble columna es muy simple. Vamos a dividir la hoja en dos y ponemos el título de arriba en cada uno de los lados. En uno ponemos ventajas que me da mi enojo y en el otro ponemos desventajas que me da mi enojo. Por ejemplo, un ejemplo de ventajas es me hace sentir superior. Y un ejemplo de desventajas que me da estar enojado es me aleja de la otra persona. ¿Y qué te parece si les pedimos a quienes están acompañándonos hoy que nos den alguna idea de las ventajas y las desventajas de nuestro enojo? Me encanta. Entonces, si pueden escribir en el chat, compartir cuáles son las ventajas que les da a cada quien su enojo y qué desventajas también le ven a su enojo. Entonces, compartimos un poquito, te Y las si voy nos, diciendo. sí, y si nos regalan alguna idea, yo mientras me gustaría hacerles una pregunta que tenemos preparada en un poll, que es, cuando estábamos recién hablando del enojo, que puede ser en mí un problema, que puede ser porque lo siento con mucha intensidad o porque lo experimento con mucha frecuencia o porque lo expreso de manera inapropiada, me gustaría que les preguntemos para que nos cuenten cómo lo sienten. En la misma computadora pueden responder tocando en la pantalla cómo lo sienten. El enojo es un problema en ti porque yo estoy viendo cómo se mueven los números acá y la mayoría de las personas está diciendo que lo siente con mucha intensidad. Ok, ¿tienes ya las gráficas? Están todavía moviéndose unos segunditos más y mientras nos regalan ventajas y desventajas de estar enojado. Sí, nos están dando ventajas. Si quieres, vamos a ver cómo quedó la encuesta que hiciste y ahorita te voy leyendo las ventajas y desventajas. Wow, se siente con mucha intensidad. Eso es lo que más le Sí, pasa a las personas, es por lo que más es un problema en las personas en quienes nos están acompañando aquí por lo menos. 62%, Silvina. Sí, es un montón.
Y fíjate, nos han compartido mucho ventajas y desventajas, ¿sí? Sí. Abigail nos dice que las ventajas es que me protege y me da una imagen de que nadie se debe de meter conmigo. Muy buena, Abby. Hilda nos dice que las ventajas del enojo, que las personas saben que no fácilmente van a abusar de ti. Y Miriam Franco dice que una ventaja es tener la razón. Claro que sí, Miriam. Y Abby nos dice que las desventajas es que me aleja de las personas y no me permito tener una mejor comunicación, 100%. Miriam Franco, desventaja, dice que no escucho con claridad. Claro. Y Cecilia Rodríguez nos comparte que ventajas de su enojo siempre tendrá la razón. Y Susana Gerson nos dice que le da energía y fuerza, esa sería su ventaja. Hilda Gutiérrez, desventajas, las personas se alejan y muchas veces se echan a correr. De Verónica García, las ventajas es que el enojo la impulsa, me da energía y la desventaja es que le incomoda. Gracias, Vero. De Vicky Sirdoc, el enojo le da poder. Y Jenny Sacal dice que la desventaja es que se aleja de las personas queridas. Muy cierto, Jenny. Sara Maya dice que las ventajas es sacar con mucha fuerza e intensidad la emoción y le hace sentir fuerte y marcar límites. Y Vicky Barón dice que es una ventaja porque me da poder. Inspiro miedo que representa respeto y poca vulnerabilidad. Ok. Cecilia Rodríguez nos dice que una desventaja es no puedo hacer vínculos íntimos. Ok, creo que es un precio muy alto también para pagar. Para Hilda Gutiérrez, las desventajas es el enojado comete excesos verbales, 100%, y que luego tenemos que ir a arreglarlo, ¿verdad? Sí. De Marta Jerusalmi, la ventaja es un desahogo, descargar, claro que sí, Marta. Y de Carla McDonald, la ventaja justifica lo que estoy sintiendo, ¿ok? Susana Gerson, desventaja, no escucho al otro, claro, entonces no te puedes comunicar, Susi. Y Vicky Sirdoc nos dice ventaja que le da poder. Y Vicky Barón, la desventaja, que pongo muros en mis relaciones. Carla McDonald, desventaja, siente culpa después de después de haberse enojado y le quita energía. Y Silvia Salomón nos dice que el enojo la protege. Marta Jerusalmi, desventaja, aleja a las personas. Y la ventaja es, una vez dichas las palabras, no puedes arrepentirte. Es una desventaja, nos dice Marta Elena Cisneros. Vicky Sirdoc, desventajas, me da culpa, ¿sí? Desventajas, ya no se actúa pensando, se distorsiona. Y Nadine Catán, la desventaja es lastimar a las personas. Muy, muy lindo, Nadine, dice cosas muy lindas de ti, ¿no? Susie Gerson, la ventaja es que marco límites. Silvia Salomón, la desventaja es que me aleja de los que quiero. Y bueno, si vemos en general, la ventaja va a ser sentirme superior, marcar mi territorio, ¿no? Que nadie se meta conmigo. ¿Y cuáles son las desventajas que más viste tú, Silvina? Y la desventaja es la culpa, ¿no? Sobre todo, la culpa, tener que disculparse, que me aleja de las personas, como el que habíamos puesto de ejemplo, me parece que son las más fuertes. Y lo increíble es que esas ventajas que encontramos son las que nos hacen mantener la situación y pensamos que realmente lo estamos viendo como una ventaja, pero si hiciéramos este ejercicio, la técnica de la columna, podríamos mirar un poquito, prestarle atención a cuáles son las desventajas que me está trayendo y ver si quiero seguir manejándome de esta manera. Porque la ventaja de mi enojo puede ser hermosa, sentirme superior, me da poder, marco límites, son cosas que a todos nos empoderan y nos hacen sentir importantes y en control. Y en realidad no estamos controlando nada, porque si me aleja de la otra persona, si me hacen sentir culpable, si después tengo que disculparme y me quita la energía, como estaban diciendo acá, que me encantó la lluvia de ideas y le agradecemos muchísimo esta participación conjunta. Entonces me parece que las desventajas tienden a pesar siempre mucho más, aunque veamos inicialmente que las ventajas son tan importantes, ¿no? Es correcto, nada más que recordamos, siempre puedes elegir, ¿no?
y Siempre que puedes elegir. sabemos que como nosotros estamos eligiendo, las consecuencias las elegimos nosotros, entonces no nos debería enojar aún más. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, cómo podemos usar el humor, ¿no? Porque es una herramienta realmente muy poderosa, Silvina. En vez de imaginarte retorciendo el cuello de la persona con la que estás furiosa, así bien furiosa, imagínatela caminando en pañales en un centro comercial muy concurrido, ¿no? Sería muy chistoso. Visualiza todos los detalles, su barriga, sus pañales, sus piernas así todas peludas. Y ahora, ¿qué está pasando con tu enojo? ¿Hay una enorme sonrisa en tu cara? Te apuesto que sí. Entonces siempre podemos usar esta herramienta poderosa, ¿no? Que es el humor. De todo podemos imaginarnos algo mucho más gracioso, mucho más amable. Y recuerden, es para nosotros mismos, ¿sí? El poder estar más tranquilos, el reír, el ser más felices, ¿no? Absolutamente. Me parece que todos tenemos a alguien que nos imaginamos, que nos podemos imaginar así mejor, con pañales y con su barriga y las piernas peludas, Así ¿no? es, Silvia. Yo ya Y me también, imaginé que tres por ahí. y también tenemos la estrategia del proyector. ¿Cuál es? Que cuando las imágenes que representan tu enojo pasen por tu mente, recuerda que tú tienes el poder de apagar ese proyector. Puedes pensar en algo más, enrolarte en alguna actividad, como leer un libro, salir a correr, conversar con alguien, hacer una llamada que tengas pendiente. Al dejar de darles importancia, esas imágenes que te producen enojo surgirán cada vez menos y menos. Pero lo importante es eso, esa foto que estamos viendo que tiene en el proyector el on y el off. Nosotros tenemos el poder de apagar esas imágenes que nos hacen enojar y reemplazarlas por algo más agradable. Por ejemplo, con la imagen que nos mostraba recién Victoria de imaginarse a alguien en pañales o algo que no sea tan humorístico, pero que sea más relajante. Pero tenemos nosotros ese poder y eso es lo fabuloso. Así es. Entonces aquí podemos también reescribir las reglas, ¿no? Eso también nos va a ayudar a gestionar de una mejor manera nuestro enojo, ¿sí? Quizá te sientes frustrado porque tienes una regla que es irrealista acerca de tus relaciones personales. Y esto te hace decaer todo el tiempo. Uh-huh. Por ejemplo, si tengo la creencia de que soy una buena persona y entonces merezco ser amada. Como resultado de esta suposición inocente, sentiré un constante peligro en mis relaciones, porque cada vez que sienta que el otro no me da la ayuda o atención adecuada, entonces veré que veré a este hecho como una confirmación de mi creencia, ¿sí? Recuerden que estos pensamientos vienen de sentirnos que hay una injusticia, que hay un juicio moral, ¿sí? Algo que yo no me merezco. Si yo soy buena, me merezco que me quieran. Si por alguna razón alguien no tuvo la atención en ese momento que yo a fuerza tendría que dar o que debería de darme, sino que yo esperaba, voy a estar con esta sensación tan incómoda y tan triste de que tengo razón, ¿no? El otro no me está respetando, el otro no me está dando mi importancia y eso nos hace sufrir muchísimo. Es así, es la del otro debería amarme, ¿no? Es correcto, aquí nos dice Ceci que es como una profecía autocumplida. Exactamente, Ceci. Excelente comentario. Y las consecuencias son que estaré en una constante batalla manipulando y demandando constante atención y respeto, y de esta manera me defiendo de no perder mi autoestima. Y la cercanía con el otro desaparecerá poco a poco hasta llevarla al borde de un témpano de hielo. Esas son las consecuencias que tenemos de manejar este enojo de una manera no productiva, ¿no? Como decíamos recién. Es alejarnos de las personas que queremos, es perder mi autoestima, es vivir en constante defensividad. Entonces, el estar manipulando esta batalla constante no es nada productivo para nosotros y podemos elegir otras maneras de lidiar con esta emoción que a veces no se puede controlar, pero se puede modificar una vez que ya la tenemos. Es correcto. Te leo aquí, dice Hilda que creamos falsas expectativas. Es verdad.
Las expectativas es una de las cosas que nos genera más enojo, ¿no? Que nos genera más frustración, pero es algo que nosotros esperamos de los demás, no que eso es lo que tiene que ser. Y también nos está diciendo Silvina, Natalie Amendares, que muchísimas gracias por la información. Me encantaría recibir la grabación o las diapositivas para compartirlas con mi pareja. En serio, gracias por tomarse este tiempo para explicarnos estas cosas tan importantes. Gracias a ti, Natalie, por estar el día de hoy con nosotras. También tenemos de Sara Maya, parece una postura un poco de víctima. Ya que soy tan buena y tan linda, no merezco ese trato o no recibir lo que espero. Es correcto, Sara. Entonces, cuando me siento víctima, pues tengo derecho a estar enojado, ¿no? Y Vicky Barón nos dice, ¿cómo distingo si la otra persona realmente no me respeta y solo utiliza la relación o me cosifica, a diferencia de ser más condescendiente y no pelear por cada situación? Vicky, es una gran pregunta. Nosotros tenemos que aprender a ver cuáles son los pensamientos reales que tenemos. Por ejemplo, si usamos la pandemia sí existe, sí es peligrosa, sí tenemos que tener cuidados extremos, sí está generando una catástrofe económica, ¿no? Una caída económica muy importante. Estos pensamientos son reales. Lo que puedes ver es cuando tienen distorsiones. Por ejemplo, si yo estoy en la pandemia y me tengo que cuidar y pienso, nunca voy a salir adelante. Eso ya no es real. No sabemos qué va a pasar mañana. Hoy está muy difícil, ¿sí? Entonces tienes que empezar a distinguir entre pensamientos reales y en pensamientos que tienen distorsiones. Y también tu pregunta va un poco encaminada a otro tema que es muy importante, pero que ya no es el simple enojo. Estás hablando de violencia, que hay muchos géneros de violencia y que es, por ejemplo, cuando te cosifican, es un tipo de violencia psicológico, verbal, ¿sí? Que este tema es muy, muy interesante y quizá podamos verlo en alguna otra ocasión. Deja, Silvina, si hay más. Preguntan, Miriam Franco, si la victimización es un enojo pasivo. ¿Qué opinas, Silvina? La victimización puede ser un enojo pasivo si lo ejerzo así, si empiezo a hacer ataques agresivos pasivos parándome en el lugar de víctima. Pero me parece que la victimización en realidad es la elección de pararse en un puesto en el que no hago nada, porque me parece que al victimizarme me paralizo o si actúo desde un punto en el que no va a haber mucho avance en la relación. Si me victimizo le estoy dando todo el poder al otro. Entonces no me parece que vaya a haber mucho avance en lo que a diálogo y comunicación se refieren. ¿Qué opinas vos, Vicky? Y ya estoy totalmente de acuerdo contigo. Y aquí Hilda nos dice que es bueno enojarse a consecuencia, porque si no ponemos límites se repite el evento. Yo pienso que más vale una colorada que 20 descoloradas. Yo en este caso, Hilda, podría decir que aquí, como hemos hablado, la elección de cómo gestiono mi enojo, ¿sí? Y la mejor manera es hacerlo asertivamente. Esto quiere decir que decir las cosas de la manera adecuada, en el momento adecuado y a la persona adecuada. Y Absolutamente. Y usando el ejemplo que usaba recién Hilda, me parece que ni las coloradas ni las descoloridas ganan la batalla. Entonces, un punto medio en el que gestiono mi enojo de una manera productiva y puedo lograr un poquito de color, tener un poquito de color que me permita reaccionar, como veíamos recién las ventajas y las desventajas. Las ventajas no hace falta que desaparezcan, puedo conservar un 20% de esas ventajas que me permitan ser funcional y hacer una mejor gestión de mi enojo. No hace falta que desaparezca el enojo o no sentirse enojado. Pero el tema justamente lo que decía Vicky es aprendamos a gestionarlo, ¿no? estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, ahorita vamos a ver cuál es la solución, ¿sí? Si tu relación se caracteriza por este ciclo de tensión y tiranía, puedes mejor reescribir las reglas,
¿sí? Si adoptas una actitud más realista, podrás terminar con tu frustración. Puedes hacerlo revisando tu regla de amor de la siguiente manera, ¿no? Si me comporto de manera más positiva con el otro, él responderá de una forma más cordial. Puedo seguirme respetando y funcionando efectivamente cuando él, ¿no? Cuando él no me trajo la silla, cuando él no me saludó adecuadamente, puedo hacerlo de una manera más cordial. Yo voy a insistir, Silvina, que aquí es muy importante la asertividad. Esta parte que les digo de decir las cosas de la manera adecuada, en el momento adecuado y a la persona adecuada. Creo que cuando aprendemos a gestionarnos así, el cambio es muy importante y esto no estamos dando pie a que abusen de nosotros. Esto es poner límites, pero no confundamos poner límites con ser violento, con ser tener una conducta inaceptable. Y déjame ver porque hay más comentarios. Dice Carla McDonald que no puede ser el enojo, no puede ser que el enojo es una manera de nuestra psique de protegerse, o por qué sale naturalmente, por ejemplo, en los niños. El enojo es una de las emociones que tienen todos los seres humanos. Para ser un ser humano completo tenemos que tener todas las emociones, las que son positivas o conocemos como positivas, ¿no? La alegría, la felicidad, la ilusión, el entusiasmo, pero también están estas emociones que son incómodas, que entre ellas está parte del enojo. Como dijimos, sí es también muy aprendido el enojo, ¿no? La manera como lo gestionamos, sí tiene que ver con la cultura y sí tiene que ver con cultura de género, porque los hombres desde que son pequeñitos no pueden llorar, no pueden tener miedo, no se pueden sentir tristes, pero sí pueden enojarse. Y lo aprenden de los papás y de los abuelos, entonces esto sí está insertado en la cultura, pero vuelvo a lo mismo, podemos reinventar la historia, reescribir las reglas y vivirlo de una manera diferente, elegir hacer los cambios para que yo pueda tener una vida mejor, y si yo me puedo tener una vida mejor y me relaciono mejor conmigo mismo, esto me va a llevar a poderme relacionar mejor con el mundo, con todos los demás. Absolutamente. ¿No? Y tenemos también la manipulación iluminada. ¿Qué quiere decir? Que podrías temer que te convertirás en una persona fácil de convencer si cambias tus expectativas y sueltas tu enojo. Puedes sentir que las personas podrían tomar ventaja de ti y quizás crees que si no exiges no obtienes nada. Como nos preguntaban recién, ¿no? Si puede ser una protección que tomamos. Yo me acuerdo que mi hija del medio, cuando era chiquita, había una palabra que no se quitaba de la boca, que era es injusto, la necesidad de justicia que tenía. Entonces todo era justo e injusto. Y era justo porque tenía que convidarle al otro porque era justo que tuvieran los dos lo mismo. Y si el otro no me convidaba, es injusto que él tenga y yo no tenga. Y así como era injusto que ella tenga y el otro no. Entonces esa parte que decimos, bajar mi enojo y hacer, pensar que voy a ser una persona fácil de convencer si cambio mis expectativas y suelto el enojo, me parece que no tiene que ser, como decía Victoria recién, ni muy, muy, ni tan, tan. No quiere decir que tengo que estar furioso todo el tiempo, ni que me tengo que volver una persona, un people pleaser, ¿no? Una persona absolutamente complaciente con el otro continuamente, sino de que el enojo no me afecte a mí, sobre todo, porque al otro, como decíamos recién, no es tomar veneno para que el otro se muera. Entonces, me va a afectar a mí, no le va a dejar de afectar al otro, ni le va a afectar más al otro si yo estoy enojado. Entonces, si creo que si no me enojo o si no exijo, no obtengo nada, voy a empezar por un camino que no me va a llevar a mucha libertad en mis pensamientos y en mis emociones, ¿no? El control y la gestión de nuestras emociones es lo que nos da la libertad, me parece a mí. Es correcto. Aquí hay otro comentario antes de continuar que nos dice Cecilia Rodríguez, así es. Pienso que el enojo, como cualquier otra emoción, son respuestas adaptativas a las situaciones, pero hay que aprender a gestionarlo. Exactamente, hay que aprender a gestionarlo
hay que darnos cuenta de cómo lo estamos haciendo, si nos está funcionando o no, y poder elegir hacer cambios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues puedes comenzar a tener respuestas con cumplidos de una manera positiva en vez de reaccionar a todo lo que no te gusta del otro. Podrías reforzar lo que sí te gusta y te agrada del otro, ¿sí? Esto es, volviendo a la cultura, nadie nos enseña a hablar en positivo. Yo me he dado cuenta. A agradecer, a ensalzar, cuando el otro hizo algo que nos ha agradado realmente, ¿no? Pero ¿qué tal si no nos gusta? Bueno, como hilo de media nos vamos y le decimos de todo. No tenemos empacho para decir lo negativo, sin embargo, cuando empiezas a darte cuenta de las cosas lindas que otras personas hacen y se lo empiezas a reflejar y ves el cambio, te empieza a agradar y entonces empiezas a integrarlo a tu vida. Y esto tiene que ver mucho también con psicología positiva. Quizá quedes sorprendido de la efectividad de tu estrategia secreta. Estoy segura que cuando empieces a hacer este tipo de cambios, te van a encantar las reacciones y te va a encantar vivir en ellos. Esto no es una garantía de que va a funcionar. Hay situaciones que son irreversibles y no siempre podemos obtener lo que deseamos. Eso es otra realidad. Como le decíamos a Vicky, hay que diferenciar entre lo real y lo que ya tiene distorsión. Estos pensamientos que nos engañan, ¿no? Pero hay cosas que son reales. Entonces, si piensas que tu enojo es especial e importante, trata de recordar un momento muy feliz de tu vida y entonces pregúntate, ¿cuántos minutos de este periodo de paz y júbilo serías capaz de cambiar para poder sentir frustración e irritación? Me encanta este ejercicio, ¿no? Ir a esos momentos que son únicos y especiales de nuestra vida, que son maravillosos. Y muchas veces, cuando somos iracundos, también nos echamos a perder, ¿sí? Nos limitamos y nos robamos la felicidad, nosotros mismos, no los demás, porque está en nuestra mente. Entonces, este ejercicio me encanta, Silvina, pensar en ese momento hermoso y pensar si lo cambiarías por un momento de irritación o frustración. Creo que Yo, nadie diría que lo cambiaría. exacto. Entonces vamos a ver menos deberías. Muchos de nuestros pensamientos de enojo, como les contábamos antes, involucran los debería moralistas. Por ejemplo, supongamos que el carpintero no te hizo bien unos gabinetes y en consecuencia te sientes irritado porque esto es injusto. Después de todo, pagaste por un trabajo de primera. Entonces piensas, este carpintero de segunda debería haber hecho bien su trabajo. Ya no se puede confiar en la gente. ¿Qué pasa? Que mi enojo me dice que él debería haber hecho un buen trabajo. Él tendría que haber cumplido como quedó y como yo lo esperaba. Pero ese debería y ese tendría, como en el ejemplo de la persona que llega al hotel y no tiene el cuarto disponible, no va a solucionar el problema. No va a hacer que el carpintero tenga hecho el trabajo y lo tenga hecho bien. Lo único que hace es que yo maneje mi frustración de una mala manera, convirtiéndola en enojo. Entonces, al pensar que en realidad los deberías y los tendrías, como siempre decimos, se reemplazan con los preferiría. Si yo preferiría que el carpintero hubiera hecho los gabinetes como quedó que los iba a hacer en el momento que quedó que los iba a hacer, le quito todo ese peso que hace que yo me sienta frustrado o enojado. Entonces puedo gestionar ese enojo de una diferente manera que me va a dar la posibilidad de hablar con el carpintero de una manera más cordial y quizás lograr tener esos gabinetes eran, sí, esos gabinetes Sí, listos para cuando los necesito, ¿no? exactamente. Pero bueno, ahorita vamos a ver cuál sería la solución, Silvina. Primero vamos a ver que tenemos un pensamiento que es irracional. Entonces, para este pensamiento irracional, debo de eliminar el debería. Sí, como tip, cada vez que vean en sus pensamientos debería, tendría que, o yo debería o yo tendría, o él debería o tendría, ahí hay una distorsión. Ahí es un foco rojo para que ustedes examinen realmente dónde está lo irreal, ¿no? En dónde nos estamos engañando. No es verdad que vas a obtener lo que quieres solo porque tú lo quieres, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer aquí es llamar al carpintero y negociar con él para que corrija el trabajo.
pero no dupliques tu problema poniéndote excesivamente rebasado. Ya tienes el problema que el carpintero no hizo el trabajo como tú deseabas, no quedó tan lindo, le pagaste muy bien y no estás satisfecho. Entonces sí, tienes derecho a estar incómodo y tienes derecho a enojarte, por supuesto. Pero aquí lo importante es quitar este debería de haberlo hecho bien para poder yo ver cuál es la realidad, y la realidad es no está acabado como yo quiero, y lo que tengo que hacer es, en vez de elevar mi enojo al 10, es usar esta energía del enojo para poder hacer una muy buena negociación con el carpintero, siendo asertivos, les repito, siendo asertivos, ¿sí? Porque imagínense, por un lado me puedo quedar con mis gabinetes no lindos y excesivamente rebasado emocionalmente. Entonces voy a tener doble pérdida. De la No te otra va a manera, solucionar nada. claro, y de la otra manera quizá puedo llegar a tener una buena negociación y resolver el problema. Es así, entonces vamos a ver, acá tenemos como 10 tips importantes, 10 cosas que deberías saber acerca de tu enojo. Lo primero que tenemos que saber, el tip número 1 es, los eventos de este mundo no son lo que te hacen enojar. Tus pensamientos encendidos son los que crean tu enojo. Aunque hay eventos que son genuinamente negativos, es el significado que le das al evento lo que realmente determina tu respuesta emocional. La idea de que tú eres responsable de tu enojo la puedes usar a favor porque te da la oportunidad de elegir cómo en realidad te quieres sentir. Ok, aquí vemos el número 2, que es la mayoría de las veces tu enojo no te va a ser útil, ¿sí? Te puede inmovilizar y te haría quedar congelado en tu hostilidad sin ningún propósito. Te sentirás mejor si te enfocas en buscar soluciones positivas, ¿sí? La actitud que tomes puede eliminar la frustración y ayudarte a lidiar con la situación de una manera efectiva. Ojo, no estamos diciendo que no te vas a enojar, no estamos diciendo que no hay situaciones que realmente son molestas y nos producen enojo. De lo que estamos poniendo énfasis es cómo lo gestionas, qué elección vas a tomar con este enojo. Como el ejemplo de los que jugaron básquetbol, si le pega y fue intencional, puede pegarle de regreso y hacer un drama y lo van a sacar de la cancha. Pero sin embargo, puede usar el enojo como energía para jugar más fuerte, más intenso y ganar el partido. Entonces, aquí nuevamente la pelota está en tu cancha. ¿Qué quieres elegir hacer con tu enojo? Y la tercera de las 10 cosas que deberías saber acerca de tu enojo es que los pensamientos que generan enojo generalmente contienen distorsiones, es decir, que no son reales. Entonces, corrigiendo estas distorsiones se reducirá el enojo. ¿Qué quiere decir? Que las distorsiones son esos filtros mentales que ponemos, que en algún momento y en otro webinario los hemos hablado en detalle, pero son las distorsiones que hacemos en los pensamientos y que lo vemos de la manera que estamos eligiendo verlos en ese momento. Entonces, si hacemos esa pausa para ver la realidad y no la distorsión que yo estoy viendo, vamos a dejar de generar ese enojo tan fuerte que nos provoca. Es correcto. Entonces, si tu enojo es causado por la creencia de que alguien actúa injustamente, la intensidad de tu enojo crecerá desmedidamente. Esto sucede porque al percibirse como una injusticia, el hecho se ve como si fuera intencional y por supuesto que te va a enojar, ¿no? Por supuesto, porque está comprometida la autoestima también, el ego, ¿sí? Y bueno, también la supervivencia, porque así lo miramos, no es que esté pasando, Así lo vemos, sí. así lo vemos. Y la quinta de las 10 cosas que deberías saber acerca de tu enojo es que si aprendes a ver el mundo a través de los ojos del otro, te sorprenderás al darte cuenta que sus acciones no son injustas desde su punto de vista. Si estás dispuesto a ponerte por un momento en los zapatos del otro, mucho de tu resentimiento y frustración se desvanecerá. Como cuando hablamos en Team CBT de los 5 secretos, ¿no? La empatía al sentimiento, la empatía de pensar y ponerme en los zapatos del otro y ver
cómo está viendo la situación, qué está sintiendo en esta situación, que está viendo desde otro punto de vista. Entonces, si nos ponemos en el zapato del otro, ese resentimiento y esa frustración va bajando nosotros porque podemos tener la posibilidad, la hermosa posibilidad de comprender cómo está viendo el otro las cosas. Qué lindo, gracias Silvina, me encantó esto. Y bueno, vamos a ver que algunas personas sienten que no deben de ser reprendidas, por lo que sus respuestas defensivas impiden mejorar la interacción con ellos. O sea, como son perfectos, no pueden ser reprendidas y cualquier cosa luego saltan, se ponen a la defensiva, ¿no? A nadie le gusta ser controlado o forzado, pero el ser defensivo solo causamos un futuro deterioro de la relación. Entonces, nuevamente, tener mucho cuidado cómo respondemos y elegir hacerlo de una manera que salgamos ganando de nuestro enojo. Me encanta. Y la séptima de las 10 cosas que deberías saber acerca de tu enojo es que gran parte de tu enojo involucra la pérdida de tu autoestima. Cuando la gente te critica, está en desacuerdo contigo o actúa de una manera que no es la que tú esperabas, surge un enojo inapropiado que proviene de las distorsiones de nuestros pensamientos. Entonces pienso que el otro no me está respetando, que el otro no opina como yo, que el otro se está abusando de mi confianza o de mi bondad. Entonces, si pienso que el otro me está etiquetando a mí o aprovechándose de mí, voy a perder mi autoestima y voy a enojarme todavía más, ¿no? Si está en desacuerdo, si actúa con los deberías, que de una manera en la que yo no creo que debería actuar, no creo que tendría que actuar, ese es lo que me va a hacer pérdida de la autoestima y enojarme más todavía. Entonces va a seguir subiendo en vez de ayudar a bajar mi enojo. Excelente. Entonces vamos a ver la octava, ¿no? ¿Qué es la frustración? Digo que la frustración es el resultado del aumento de tus expectativas. La simple solución es cambiar la expectativa. Hemos hablado que las expectativas, eso que esperas del otro, porque está en tu cabeza, es lo que nos genera muchísimo enojo, muchísima decepción, muchísima frustración. Entonces, por ejemplo, si soy una buena persona y entonces la gente está obligada a quererme. Pero las personas deberían de pensar y actuar de la manera que yo quiero que piensen y actúen. Eso es imposible. Y si trabajo duro en algo, debo de tener éxito. A veces trabajamos duro en algo y no nos va tan bien como queríamos, ¿sí? Pero aquí hay grandes expectativas en estos tres pensamientos, si se dieron cuenta. Y si no resulta como estábamos pensando, el enojo va a llegar al 10 y es muy difícil que porque pensemos esto se haga realidad. Es así. Y el punto número 9 es que es muy infantil creer que siempre tienes la razón para estar enojado. Por supuesto que la tienes, estar enojado es permitido legalmente, pero la pregunta es, ¿te da una ventaja estar enojado? ¿El mundo o tú realmente se benefician con ese enojo? Muy interesante pregunta, Silvina, ¿no? Esto te lleva a una gran reflexión. Sí. Y bueno, pues aquí vamos a ver entonces que aunque el enojo es normal en los seres humanos, no es necesario gestionar las emociones siempre a través de él, ¿sí? Cuando eliminas la irritabilidad que te da el enojo, te sentirás con un mejor ánimo, con alegría, con productividad, y entonces estarás realmente liberado. Para mí, el poderme liberar es algo maravilloso, que vale la pena, y me pone a pensar que ya no quiero pagar el precio de estar con el enojo, porque realmente es muy caro, ¿no? Muy caro. Deja que dice Verónica Mistri que me enoja cuando la gente se enoja como solo porque sí. Eso me encantó. Me enoja cuando la gente se enoja. Sí, solo Me porque encantó. sí. Solo porque sí. Sí. Dice, sé que está mal. Sí. Aquí no hay bueno ni malo, la elección lo hacen ustedes. Nosotros solamente les estamos planteando un panorama, quizá un nuevo escenario en el cual ustedes pueden hacer una nueva historia de sus vidas. Entonces, nuestra cadena de sugerencias es: 1. Identifica cuál es el motivo de tu ira. 2. Piensa qué parte de lo que te enoja está en tus manos. 3.
Aléjate un momento del lugar y regresa cuando estés más calmado para expresar tus emociones y puntos de vista de forma clara y tranquila. 4. Inhala y exhala lenta y profundamente para descargar tu coraje. 5. Observa cómo responde tu cuerpo cuando te enojas. Tu cara se pone roja, tu corazón late más rápido, aprietas la mandíbula. 6. Canalízalo con actividades que te relajen o ayuden a disminuir tu estrés. Y 7, que me parece importantísimo, no guardes rencor. Mejor aclara las cosas en el momento para que en el futuro no se repitan. Qué importante, ¿no? No guardar rencor. Importante, y ahí está el liberarte, ¿no? A ver, aquí Verónica Misri nos dice que piensa que cuando guardamos mucho es posible que después explotemos en enojo. Claro, por eso les voy a volver a repetir. El enojo, la mejor forma de gestionarlo es con asertividad, en el momento adecuado, con la persona adecuada y de la manera adecuada. Ok, aquí hay otro comentario, Silvina, dice, ¿cómo no guardar rencor? ¿Cómo eliminar eso, Silvina? Y me parece que, como decíamos hace un ratito, poniéndome en los zapatos del otro, si yo me pongo por un momento en los zapatos de quien tengo enfrente, con quien tengo la discusión o el enojo, y pienso, ¿cómo es que esa persona está viendo la misma situación? ¿Desde qué punto de vista? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué está sintiendo para mantener la postura que está manteniendo? Me va a dar a mí la posibilidad de entender al otro y de enojarme menos, porque cuando entiendo al otro, mi rabia baja. Si yo estoy, si yo estoy atacando o me estoy defendiendo, son dos posturas en las que no hay ganancia. Si yo estoy tratando de entender al otro y me comunico con el otro contándole lo que yo estoy sintiendo en esta situación, entonces el otro va a tener la información de cómo me siento yo con este tema. Yo voy a tener la información del otro porque le puedo preguntar cómo se siente y al entendernos vamos a poder gestionar algún modelo de comunicación que haga que tengamos una solución y no que estemos los dos enojados. Entonces me parece que la base de todo, como siempre en algo interpersonal, es la comunicación, sea el verdulero, el carpintero, el compañero de juego de básquetbol o quien sea en la vida. ¿Qué opinas, Excelente, Vicky? totalmente de acuerdo, me encanta. Y para eso, como tú dijiste, tenemos Team CBT, los 5 ¿Es así? secretos de la comunicación efectiva, que son muy, muy poderosos. Silvina, nos piden si puedes regresar la diapositiva un Sí, momentito. claro que sí. Si quieres regresarla mientras que yo Ahí te leo está. los demás, ¿no? Dice de Hilda Gutiérrez, gracias Vicky y Silvina por apoyarme a diseñar una mejor vida, gestionando mi enojo de manera adecuada. Gracias. Me hacía falta saber lo que nos comparten sobre la ira. Gracias. Qué bueno que te está sirviendo, Hilda. Qué lindo mensaje, Hilda. Muchas gracias. Nos da gusto. Y bueno, si quieres, ahora sí ya continuamos. Y vamos a ver una técnica que también es de Team CBT, para que vean que son técnicas súper buenas. Y se llama de automonitoreo, ¿no? El automonitoreo es una técnica que se trata de contabilizar, en este caso, los pensamientos y síntomas de enojo que la persona tiene durante el día. Cuando practicas este automonitoreo durante cierto periodo de tiempo, advertirás una reducción significativa de estos, ¿sí? Una manera sencilla de practicar el automonitoreo es usar un contador de puntos, como los que hoy en día puedes descargar de manera gratuita en tu celular. Son apps que son gratuitas y puedes ir ahí apuntando. Cada vez que tienes un pensamiento o sensación de enojo, pulsas el botón y eso cuenta como una unidad. Al final del día puedes tomar nota del número total de pensamientos que tuviste y poner en ceros el contador para el nuevo día volver a iniciar. La recomendación es usar la técnica de autocontrol por lo menos por 3 semanas. Ustedes van a darse cuenta cómo al principio van a ir en aumento sus pensamientos que generan enojo, la sensación, el síntoma del enojo, pero conforme van monitoreándolo, va a llegar un momento en que llegue un pico que empiece a descender y que al final a lo mejor tengan 5 o 6 pensamientos de estos al día en vez de 60.
y funciona muy bien. Y funciona muy bien. Y para quienes tengan interés en estudiar la certificación de terapeuta Team CBT, les dejamos acá la información para ponerse en contacto con el departamento de Team CBT de la Universidad Hebraica y puedan saber de diferentes certificaciones que hay, como en este momento que está la certificación de terapeuta Team CBT y también está una certificación que das vos, Vicky, que es sobre Team CBT y relaciones de pareja, ¿verdad? Ahorita vamos a iniciar un curso, sí, de Team CBT, Relaciones de Pareja en octubre. Iniciamos la certificación para terapeutas en septiembre y también estamos haciendo Team CBT y adicciones. Estas son las 3 modalidades que hoy en día tenemos en la Universidad Silvina y que de verdad nuestros alumnos después de entrar es difícil al principio, pero terminan enamorándose del modelo. Déjame, te digo comentarios. Cecilia Rodríguez, muchas gracias. Una nueva alternativa de manejar el enojo con mi aliado. Gracias, Ceci. Nadine Catán, ¿cómo se llaman las aplicaciones? Son contadores, Nadine. Simplemente Realmente son. no sé yo el nombre de ninguna de las aplicaciones en particular, pero si te interesa, Nadine, déjanos tu mail, buscamos esa información y te mandamos el nombre de alguna de ellas por correo, con mucho gusto. Y bueno, aquí les agradecemos habernos acompañado, a quienes nos acompañan los nombres conocidos que vemos siempre, y agradecerles haber estado con nosotras con este material que preparamos con mucho cariño. Y les dejamos aquí nuestros contactos para cualquier pregunta, comentario, cualquier comentario que tengan para nosotros será bienvenido, ¿verdad, Vicky? Es correcto. Y muchísimas gracias. Y nos encanta que nos acompañen. Y para terminar, nada más los últimos comentarios. De Hilda Gutiérrez son maravillosas, Vicky Silvina. Muchas gracias, Hilda. De Vicky Sirdoc, mil gracias. Super webinar, como todos. Gracias, Vicky. Carla McDonald, ¿cómo podemos confortar a otra persona que está pasando mucho enojo? Carla, yo pienso que el enojo no lo puede gestionar nadie más que la misma persona, pero puede ser empática, ¿no? Te voy a volver a decir, los 5 secretos de la comunicación efectiva es una manera muy buena de poder confortar al otro. Después tenemos de Graciela Fusé, gracias y felicitaciones. Gracias, señora Graciela, por siempre estar con nosotras. De Verónica Misri, muchas gracias, son maravillosas, amo los webinars, siempre los escucho y les aprendo muchísimo, las quiero millones, nosotras a ti también, Vero. Gracias.